Hola cronistas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo más de nuestro canal de YouTube asturiano y familiar Crónicas de Asturias. Hoy, como todos los domingos, estamos en un nuevo vídeo en el canal, pero el de este fin de semana es súper especial, como siempre digo. En el día de hoy vamos a hablar sobre una fecha muy desconocida para todos los asturianos y asturianas. En el día de hoy vamos a hablar sobre el 25 de mayo. ¿Qué pasó el 25 de mayo de 1808? Una fecha que seguramente muchos de vosotros desconoceréis, pero seguramente os suene porque hace unos años, el año pasado sobre todo, se ha proclamado el 25 de mayo como Día de la Bandera de Asturias, y Barbón ha hecho el año pasado y este también un pequeño discurso para dar a conocer esta nueva festividad. Pero además, el 25 de mayo de 1808 se proclamó la independencia de nuestro Principado del resto de España para poder luchar contra el invasor francés que durante esos años guerreaba contra España tras engañarlos diciéndoles que iban a hacerlo contra Portugal. El 25 de mayo, como os decía, es una fecha clave en la historia de Asturias. Ese día la Junta General se proclamó soberana, rebelándose contra las tropas francesas de Napoleón que invadieron el país, organizando un ejército asturiano propio para defenderse de él. Incluso se han enviado embajadores a Inglaterra para solicitar apoyo en esta campaña, y es también el momento en el que se crea la bandera asturiana, que es hoy en día oficial. Para entender estos movimientos es necesario contextualizar el momento. El Reino de España se localizaba invadido por los franceses, que pasaron los Pirineos en 1807 en dirección a Portugal sin apenas resistencia, tras que afirmaban en el Tratado de Fontebleau en el que España y Francia se repartían Portugal, que era una corona con buenas relaciones con Inglaterra. En cambio, Napoleón aprovechó esta situación para ocupar militarmente el territorio español y para poner a su hermano mayor, José Bonaparte, como rey tras las abdicaciones de Boina del 5 de mayo de 1808. Vamos ahora con un dato curioso que seguro que muchos de los asturianos y asturianas que nos siguen desconocerán. ¿Sabías que el diseño de la bandera de Asturias está propuesta por jovellanos que ha nacido a la vez que la declaración de la soberanía de la Junta General del Principado? Era muy asemejada a la actual, con la Cruz de la Victoria en plata y el lema Asturias en chamás vencía, y además esta podía estar representada en un fondo azul como la conocemos ahora o en uno rojo. Fernando VII era en ese momento el rey de España tras el motín de Aranjuez, acontecido meses anteriormente, que terminó con la dimisión de Manuel Godoy, el primer ministro, y la abdicación de Carlos IV, su hijo. Estos acontecimientos los han provocado primeros levantamientos en el norte peninsular y en Madrid, como el levantamiento del 2 de mayo reprimido por las tropas francesas. Se organizaba así la Guerra de la Independencia contra los franceses. En este contexto, el 25 de mayo, la Junta General de Asturias decide declararse soberana y se propone en guerra contra los franceses, formando el ejército defensivo asturiano y consiguiendo el apoyo de Inglaterra, que ha entregado material de guerra para luchar contra las tropas napoleónicas. La intención de la institución era recuperar el mando del gobierno del país, a la vez que la restitución de Fernando VII como rey de la corona española. Vamos ahora con otro dato curioso. ¿Sabías que el Día de Asturias es el 8 de septiembre, día también de la Santina, una festividad histórica con connotaciones religiosas? Pero mucha gente ha pujado desde la transición porque esta celebración tenga lugar el 25 de mayo en conmemoración a este hecho histórico y no a una festividad religiosa. ¿Pero por qué es tan importante el 25 de mayo? Pues por tratarse del primer acto de autodeterminación de Asturias en la época contemporánea. Los asturianos han dado en ese momento el paso para ser dueños de su futuro colectivo, asumiendo su soberanía. Es además el momento en el que se crea un símbolo que se identifican todos los asturianos con él, la bandera de Asturias, que tiene utilización desde ese momento hasta hoy en día, y es nuestra bandera regional. El resto de la historia es muy posible que ya la conozcas. En 1813, Fernando VII, también llamado el Deseado, recuperaría la corona, tras la firma del Tratado de Valencay,
un año después de la aprobación de la Constitución de 1812, reconocida como la Pepa, extraordinariamente importante por su carácter democrático. El monarca disolvería las Cortes y aboliría el texto en 1814, restituyendo el absolutismo y abriendo una época de inestabilidad política. Y ahora el periódico del que hemos sacado esta noticia nos propone unas preguntas para ver si habéis estado atentos al vídeo. ¿Qué ha llevado a la Xunta General a declarar la soberanía asturiana? ¿Por qué Asturias ha solicitado el apoyo a Inglaterra? ¿Cómo era la bandera de Asturias que se ha creado en esta fecha? ¿Y cuándo se celebra el Día de Asturias y qué acontece a esta fecha? Podéis contestarlas por los comentarios. Y recordad, cronistas, que si queréis saber más sobre la historia de la bandera de nuestro Principado, tenéis un vídeo ya en nuestro canal de YouTube en el que lo explicamos con todo lujo de detalles, que os dejamos en el primer comentario y en la descripción de este vídeo. Te recordamos que si todavía no estás suscrito, puedes hacerlo y activar la campanita de las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Y comparte este vídeo con todos tus amigos y familiares para que también sepan de esta celebración asturiana tan importante. Nos vemos en el próximo vídeo de la próxima semana, cronistas, y recordad que si os ha gustado este vídeo y queréis más sobre historia de Asturias, podéis escribirnos un comentario o dejarnos vuestro like en el vídeo. Hasta la semana que viene.